A 2 semanas de que se presentara el proyecto de ley de educación superior, siguen las críticas. Desde la Confech dicen que la iniciativa institucionaliza el negocio en el sector. Para ahondar en este y otros temas de contingencia, conversamos con el presidente de Evópoli, el diputado Felipe Kast. Muchas gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación. A ver, las críticas para el proyecto han venido de todos los sectores. Me imagino que usted es uno de ellos. A su juicio, ¿cuál es la principal falencia de la iniciativa? Yo creo que hay dos grandes falencias. La primera, que es populismo puro, porque se prometieron en campaña una serie de cosas que hoy día ya sabemos que es mentira. Y la pregunta que hay que hacerle al Ejecutivo, al Gobierno, a la nueva mayoría, es ¿desde cuándo ellos sabían que esto no se iba a cumplir? ¿Desde cuándo usted cree que sabían? Yo creo que desde el inicio, porque me cuesta creer que no hayan hecho las matemáticas, los números. Llegó Valdés y se encontró con este pastel, y Valdés tiene que hoy día sincerarle a todo Chile que les mentieron, que los engañaron. Esto es un gran engaño. Y eso le hace mal al país, porque hemos tenido engaños por el tema de las platas políticas, y ahora además se suma un engaño producto de promesas incumplidas. Y Chile era un país que se caracterizaba por ser serio. Y esto probablemente es de las cosas más poco serias que hemos visto. Y lo segundo, que es muy grave, porque esa es la primera crítica, es que al final vemos al Estado que es capturado por los grupos de presión. Porque al final la Confech, la CUT, en este caso yo le hago un llamado a los Giorgio Jackson, a los Camilas Vallejo, que se pongan la mano en el corazón y que le digan a Chile si de verdad Chile debiera destinarle todos estos recursos a darle gratuidad universitaria a las personas de más ingresos. Porque acuérdate que hoy día ya tenemos el 50, vamos a llegar al 60, y los recursos de 2 reformas tributarias adicionales son para los de más ingresos. ¿Acaso no sería mejor destinar esos recursos al Sename? Se nos han muerto 185 niños en el Sename en los últimos años. Acabamos de ver que hemos tenido 3 directores del Sename cambiados en 2 meses. Entonces yo les digo, sobre todo a la nueva mayoría que no se atreve, parece, a la Confech decirle que no, y decirle, ¿saben qué? No vamos a tener gratuidad. Vamos a tener otro sistema que es solidario. Vamos a tener becas para los que no puedan pagar, y los que sí puedan pagar el día de mañana, que le devuelvan la mano al país un porcentaje de su ingreso, que es solidario. Que es un poco lo que planteaba Carlos Peña hoy día en su entrevista. Porque él planteaba la opción de que el impuesto a los graduados, o sea, los que han salido de la educación superior, financien. Que es un poco distinto, pero es la misma lógica, que es decir, tú cuando te gradúas, le devuelves lo que a ti te prestó el país, pero por un tiempo. 10 años máximo, 10% del ingreso, cosa que no lleves una mochila. Si todos compartimos que ni un estudiante se puede quedar fuera de la universidad por no tener recursos, pero también compartimos que si ese estudiante después termina siendo un médico que gana 5 millones de pesos, un diputado, un empresario, que le devuelva la mano al país. Tenemos miles de necesidades. Entonces yo lo que encuentro que hay que llamar a la Confech, hay que llamar a los dirigentes estudiantiles a que de verdad le digan al país, nos equivocamos. Sabemos que hoy día Chile tiene miles de prioridades, los campamentos, las pensiones, la salud. Entonces aquí la política se trata, Nicolás, de quién va primero en la fila. Yo le pregunto de verdad a los dirigentes estudiantiles que están, colegas diputados, ¿ustedes creen que primero en la fila está el que está graduándose y que va a ser médico? ¿O creen que primero en la fila está un muchacho como José, que está en el Sename, o como Lisette, que murió? Entonces, ojo, la política no es simplemente decir, sí, yo quiero hacer todo, porque como tenemos recursos limitados y la economía se nos ha ido bajando en su dinamismo, producto de la misma reforma tributaria, tenemos que poner las prioridades. Y aquí tenemos una oportunidad histórica de que enmendemos el rumbo. Y se puede enmendar, se puede lograr que ningún estudiante se nos quede fuera de la universidad por no tener recursos, pero al mismo tiempo que esos recursos vayan a donde realmente hoy día más duele. Usted usa la palabra histórica. Lo que pasa es que este proyecto de ley también puede ser histórico, pero de acá en adelante, porque los cálculos de los economistas y analistas hablan de que la gratuidad se alcanzaría en 25 años, se alcanzaría en 30 años, algunos incluso dijeron 45 años, porque depende de un factor que es una probabilidad o simplemente una posibilidad, que es que aumente el PIB tendencial de nuestro país. Y en el último tiempo ese factor ha ido cayendo, no ha ido subiendo, que es la condición para que se alcance una eventual gratuidad según este proyecto de ley. Bueno, es una innovación que han hecho que lo encuentro absurda. Lo que le dicen es, si es que el día de mañana subimos la carga tributaria del 23% que tenemos después de la reforma que ya hicimos a 29%, eso significa 2 reformas tributarias adicionales, recién ahí estaría obligado ese gobierno futuro a aplicar la gratuidad. Esta reforma tributaria lo va a llevar solamente hasta 27% en un sistema y 25% en otro, o sea, bastante lejos del 29%. Lo va a llevar efectivamente al 23%. La carga tributaria sobre el PIB va a ser 23%. Claro, la carga tributaria, sí. Entonces, lo que te digo es que aquí claramente se han equivocado. Yo creo que era tan simple, no entiendo cómo Valdés no exigió que se movieran hacia una lógica de un sistema solidario que una vez que se gradúan, le devuelvan la mano al país, y de esa forma podíamos atender el Sename, atender los campamentos, las pensiones, y no tener que hipotecar todos los recursos que hoy día estamos generando
hacia lo que hoy día exige la Confech. Yo creo que se pueden lograr equilibrios mucho mejores que este. El gobierno ha llamado a que todos trabajen en conjunto para hacer un buen proyecto. Yo creo que están diciendo, bueno, ya, nos están dando de todos lados, lleguemos a un acuerdo, esta vez en el Parlamento, para sacar un buen proyecto de ley. ¿Cómo cree que va a ser el devenir? Porque acá, reitero, han habido críticas de todos lados, el gobierno prácticamente no tiene aliado político o de ningún sector en este proyecto. ¿Cómo cree que va a ser el futuro de la conversación? Aquí lo que hay que hacer, Nicolás, es escuchar a los que más, de alguna manera, se han dedicado a este tema de buscar inclusión y buscar equilibrio. Si hoy día la gran déficit que tenemos en Chile en desigualdad se genera en los primeros 8 años de edad. Ahí se generan las desigualdades más brutales. La correlación entre el ingreso de la familia y la desigualdad en los resultados educacionales se genera antes de los 8 años. Y estamos haciendo todo al revés. Estamos partiendo por la gratuidad de la educación superior y para el 50% más rico que lo que falta después. O sea, eso se está comprometiendo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es muy simple. Poner los recursos donde realmente le pegan un golpe a la desigualdad de oportunidades y no, finalmente, donde más presionan. O sea, los que no marchan, los invisibles del Sename, se están quedando al final de la cola. Yo espero que eso no sea el resultado final de la discusión parlamentaria y que ojalá volvamos a la sensatez de un país serio y que no caiga en el populismo de darle los recursos a los que más marchan, a los que más protestan, sino al que más lo necesita. Diputado, ¿se va a alcanzar a hablar de calidad de la educación, de lo que se enseña en las aulas, de las mallas curriculares, de los ramos que hay en las carreras? ¿Se va a poder hablar de eso en este gobierno o ya habrá que esperar para un próximo? Uno nunca pierde las esperanzas, pero desgraciadamente hemos tenido un Ministerio de Educación que ha avanzado poco y ha gastado mucho en temas que desgraciadamente que tienen muy poco impacto, con todo lo que significa de no haber gastado esos recursos donde realmente hay que avanzar. Yo me habría encantado que este gobierno hubiese avanzado hacia un currículum mínimo, que hubiese dado más libertad a los profesores, que nos hubiésemos asegurado que todo niño que sale de cuarto medio, de la educación obligatoria, entienda lo que lee. Hoy día ni siquiera esas cosas básicas tenemos. Entonces es absurdo, porque es tan evidente que tenemos que lograr que cada muchacho que sale de cuarto medio entienda lo que lee, que tenga buena comprensión, que pueda manejarse en un mundo moderno, que empecemos a preocuparnos del Chile del futuro. Si no, vamos a quedar completamente retrasados por aplicar reformas sesenteras en un momento donde el mundo necesita, obviamente, una mirada de futuro. Para cerrar este tema, ¿hay algo bueno en el proyecto? Por lo menos que se mantenga la exigencia de las empresas las universidades, los institutos que reciban recursos, que se le exija la acreditación para asegurar la calidad, por lo menos esa exigencia que se mantenga, ¿es algo positivo? Absolutamente. O sea, aquí obviamente uno no puede caer en el todo o nada. Aquí hay elementos que hay que estudiar, es un proyecto que tiene una intención también de poder regular mejor la educación superior y ahí hay cosas que hay que rescatar. Y yo por lo menos... la intención, porque acá mismo, ayer en CNN Prime, Jorge Arrate mencionaba que el proyecto no tiene absolutamente nada de claro. No. Hay una intención de regular la educación superior. Si el problema que tiene es que la regulación de la educación superior es pésima, porque lo que están haciendo es tratar de fijar todo. Entonces, por ejemplo, una universidad no va a poder aumentar los cupos sin pedirle permiso al Estado. No va a poder fijar un arancel sin pedirle permiso al Estado. Entonces, y son como 19.000 aranceles. Y un burócrata en un escritorio va a tener que nivelar todo. Y a veces va a nivelar para abajo. Entonces se generan una ambición centralista que puede atentar contra el principio de la autonomía de las universidades muy grave. Y eso espero que lo corrijamos, para que tengamos un sistema donde las métricas de certificaciones sean más claras y menos invasivas a la autonomía de una universidad, que por excelencia las universidades deben tener autonomía y deben tener espacio para poder crecer si así lo quieren. Diputado, quisiera ahora preguntarle por un tema que se confirmó este domingo, pero se venía hablando desde el miércoles, la renuncia de Manuel José Osandón a Renovación Nacional. ¿Qué le parece? Mala noticia. Yo creo que se equivoca Osandón, y se equivoca porque se mira mucho el ombligo, está pensando en él, está obsesionado consigo mismo, y en la política es un proyecto colectivo. Yo la verdad que creo que se equivoca, se va a quedar solo, va a ganar un poco de pantalla, un poco de titulares, un par de días, y después se queda solo. Él ha hablado de dos razones. Él dice que Renovación Nacional no tiene peso específico dentro de Chile Vamos, y la otra es que él quiere estar por lo menos como candidato presidencial, ya sea en elecciones primarias o también en la papeleta de la primera vuelta. Y él dice que siguiendo en RN, eso no se le aseguraba. Pero usted me está dando la razón, está obsesionado consigo mismo. En vez de estar pensando en Chile, en su partido, en que hay que competir, si es que él quiere ser que se compita en RN, pues si gana, que sea. Pero él está desesperado de que no logra concitar acuerdos dentro de su propio partido, le hace daño a su propio partido. Él mismo hace pocos años yo me acuerdo que criticó mucho a Lili Pérez, a los de Amplitud por salirse y hace lo mismo hoy día. Entonces hoy día necesitamos generosidad. La política está muy desprestigiada, porque muchos ven que la política es pura ambición de poder.
Entonces yo honestamente creo que se equivoca, creo que comete un infantilismo tremendo, y es su obsesión consigo mismo. Está tan enamorado de sí mismo que no es capaz de jugar un proyecto colectivo en forma sana con su partido, de ir a las primarias internas de su partido. Ahí está Espina, ahí está Chaguán, que también quieren competir, que gane el más mejor y apoyar al que gane. ¿Por qué esta desesperación de que yo quiero todo para mí? Yo creo que se equivoca, yo pensé que era un poquito más serio, y yo pensé que esto no iba a ocurrir, porque él había dicho hasta hace poco que por ningún motivo jamás iba a ir de RN, que era su partido en los últimos 30 años, y la verdad es que yo creo que le hace daño también, obviamente, a su partido, porque sale criticando a Cristian Monker, una persona que me toca verlo todos los lunes, y por el contrario, él da garantía de que van a tener primarias. Yo le digo al tiro, vamos a tener primarias de todas maneras en Chile Vamos. Evópolis va a competir en Chile Vamos. El partido tendrá que decidir quién es esa persona, y yo la verdad que no entiendo mucho la actitud de Osandón y la encuentro bastante infantil. Diputado, ¿usted cree que el Senado va a quedar medio solo ahora políticamente, teniendo en cuenta que también tuvo duras palabras para Chile Vamos, al que calificó en la entrevista con La Tercera hoy día de un chancho mal pelado? Pero si imagínense lo que está diciendo él, lo que está diciendo es que en realidad los partidos emergentes como Evolución, como Evópolis, no debieran pescarlo. Una lógica patrón de fondo que yo no entiendo. La política moderna busca la inclusión. Deberíamos estar felices que venga el PRI, que venga Evópolis, ojalá que el día de mañana venga Ciudadanos, que vuelva Amplitud. Hay que sumar. ¿Hasta cuándo esta cosa pequeña del cálculo, que me van a dejar afuera, entonces renuncio y calculo, porque si me voy por fuera tengo la libertad de ir por fuera? Yo honestamente creo que este episodio lo retrata muy bien y es una lástima, porque la verdad que hoy día nadie sobra. El sector necesita más generosidad, y por lo menos desde Evópolis lo que queremos es que la centro derecha se sienta orgullosa de sí misma y nos sintamos que hemos hecho las cosas bien, que vamos hacia adelante. Este es un partido nuevo como Evópolis que viene a oxigenar la política, y estas malas prácticas de pensar siempre mirándose el ombligo, lo único que hacen es desprestigiarlo a él y a su propio partido. ¿Y cuánto fracciona también a Chile Vamos? No, nada. Si Chile Vamos mañana, yo tengo reunión mañana lunes con los otros presidentes. ¿Va a ser tema obligado? Pero por supuesto, pero vamos a seguir trabajando como siempre. Él mismo se automargina si esta cosa es... Por eso le digo que más encima creo que es un error político, infantil. Yo no entiendo quién lo asesoró. Diputado, también hay otro tema bastante polémico que sucedió este fin de semana: la designación de Solange Huerta, ex fiscal del caso Tsunami, en la dirección del Sename. Han habido también muchas críticas. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo me fui a ver hace poco Hugo Herrera, el anterior... El renunciado director. Fue a ver mi oficina. El tema del Sename me preocupa en especial. Tenemos una oficina que ve muchos temas del Sename, en mi oficina distrital en Santiago Centro. Y la verdad que me da lástima que no hayan aprovechado la renuncia de Hugo Herrera, que claramente estaba sobrepasado, para poder haber hecho un llamado a una reforma estructural del Sename. ¿Usted conversó después de esta determinación con Hugo Herrera para saber las razones de por qué se ha ido? No, yo antes de él me fue a mi oficina. No, lo después, perfecto. Y duró re poco, sí, duró... 3 meses. Sí. Entonces, yo lo que esperaría de la ministra Blanco, y por eso he apoyado también a Marcela Sabat en su interpelación, creo que hay muchas preguntas por responder, es que hubieran aprovechado, si es que renuncia Hugo Herrera, para decir, ok, párele, vamos a hacer un llamado a todo Chile, a que venga el mejor especialista en infancia y en adolescencia, y no poner a una fiscal, que no tengo nada contra ella, pero claramente se presta para todo tipo de especulaciones. La especulación que más rondó este fin de semana Lógico. es que es una vuelta de mano por su actuación en el caso Tsunami. Claro, ¿cómo ocupar el Sename para que se especule? Porque uno siempre puede decir, no, si es que igual... Pero primero, claramente no un especialista en infancia y en adolescencia. Hay muchos. Y de hecho, la Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Sename, lo único que viene pidiendo hace rato es que no se ocupe más el cuoteo político en el Sename. Lo único que viene pidiendo ella es que tengamos a los mejores ahí. Porque ella cree en el servicio público. Ella cree que esa institución tiene que ser de excelencia. Y él nos ha dicho que la nueva mayoría la ha transformado finalmente en un botín de campaña. Entonces, poner a Solange Huerta, después de las especulaciones que se pueden generar, es otro error político que no ayuda en nada al Sename. Pero, diputado, ¿usted cree que la pusieron porque, como ex fiscal, puede lograr dar absoluta transparencia de todo lo que está pasando en el Sename y así lograr soluciones a futuro, o porque es un favor político por lo que pasó en el caso Tsunami? Mire, yo siempre voy a tratar de pensar lo mejor, porque creo que es lo que necesitamos como país, pero el solo hecho de que se especule lo otro es muy grave. Y además que como el Sename tiene el tema de protección y el tema de defender los derechos de los niños vulnerados, y además de aquellos que han vulnerado la ley, creo que el poner a una ex fiscal le pone el énfasis en el tema más penal, en el tema más de persecución, y no en el énfasis de protección de los derechos.
Entonces creo que ahí también hay un error de énfasis, porque lo que necesitamos y donde más nos duele son los muchachos que han sido abusados en sus derechos y por lo tanto alguien que sea más especialista en el área de protección. Usted fue ministro de Desarrollo Social, obviamente tiene alguna idea, alguna propuesta de cómo mejorar el Sename. ¿Cuál cree que debería ser la primera? No, la primera es dividir obviamente los dos, y de hecho se envió un proyecto de ley que está descansando, durmiendo en el Congreso, que es dividir ambos del tema de los niños que son vulnerados sus derechos, de aquellos que son infractores de la ley. Y no solo eso, también es muy importante que nos demos cuenta de que el Sename sin presupuesto y sin autonomía, usted podrá comprender que cuando un director del Sename le responde al gobierno de turno y se le acusa de cuoteo político y él lo presionan para que meta a otros amigos políticos, el Sename necesitamos que sea la institución más autónoma y de excelencia que pueda haber, para que tenga una mirada a 8 años plazo, a 10 años plazo, y que esa persona sea elegida con completa autonomía. Ojalá aprobada por 2/3 del Senado para que realmente esté blindado. Pero no, sigue siendo un cargo de exclusiva confianza, y mientras siga bajo esa lógica de no hagamos un cambio institucional y no le demos autonomía, va a seguir siempre de alguna manera con una mirada corta, de corto plazo. Piense usted que hemos tenido 3 directores en 3 meses. ¿Quién puede esperar del Sename que funcione bien con ese nivel de volatilidad y de inestabilidad en la autoridad máxima de la institución? Es imposible. Felipe Kast, presidente y diputado de Evópoli, gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación.